Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Ahí vemos cómo el benzopirono se liga en la estructura del ADN y lo desorganiza. Ahora, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, un asado, carne a la brasa, equivale a, bueno, primero, cuando esto está sometido a altas temperaturas y las grasas combustionan con estas, digamos, altas temperaturas, pues van a producir gran cantidad de benzopirenos. Para que se hagan una idea, 1 kilo de churrasco equivale a 600 cigarrillos. Pero claro, ahí ya, cuidado, ya empieza el esquema mental a entrar en conflicto, porque es que comer carne a la brasa es tan sabroso, es tan delicioso, pero no es así. Es decir, sabemos, bioquímicamente hablando, que fumar es malo, pero es que la carne a la brasa es muchísimo peor, por la producción de benzopirenos que ello conlleva. Entonces, también los pescados a la brasa y ahumados producen estos benzopirenos. Sobre todo, fíjense, en esa parte que ven ahí negra, ahí tienen benzopirenos, pero vamos, lo que quieran. Entonces, todo esto son agentes mutagénicos del ADN. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando comemos de estos agentes mutagénicos, desorganizamos el ADN. Ahora, luego cerramos los ojos, conectamos con un guía espiritual en el universo del más allá, y ahí decimos que estamos flipando en el ADN, porque equilibrio no lo hay. ¿Lo van viendo? Lo vamos a explicar muy bien esto, porque si no hay coherencia, se puede, con una alegría y facilidad, alucinar que no hace falta ya ni droga. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, ven, cuando se hace carne o churrasco a la brasa vertical, esto es muy característico de restaurantes en Argentina, claro, el fuego sube para arriba y esta carne no produce benzopireno, porque no combustiona con el fuego. Entonces, las cosas, si se saben y lógicamente se hacen bien, pues tienen la particularidad de evitar estas sustancias. Si no, vamos a encontrar que el benzopireno es el mayor mutagénico del ADN. Entonces, trabajar el ADN y fumar, que conozco a mucha gente que se supone que manejan técnicas espectaculares mentales, pero luego fuman, pues claro, hay algo no está encajado. Entonces, por ejemplo, en un bistec vamos a encontrar aproximadamente unos 2 miligramos de esta sustancia en esas partes que ven arriba quemaditas. Claro, entonces estamos en el hábito convencional o, digamos, común, introduciendo una serie de mutagénicos al ADN que, como bien mencionamos aquí, pues tienen un primer análisis, vamos a decir, como muy físico, para tener muy en cuenta en cuanto a organización y equilibrio de esta estructura. Ahora, si el ADN es saludable, este filamento tiene unos 2,5 metros, y lo que sí sabemos es que cuando la persona sincroniza con amor, sincroniza con vibración positiva, este filamento se estira y vibra. Cuando está estirado y vibra bien, emite las interconexiones biofotónicas a tal intensidad que sentimos amor a la vida. Ahora, amor a la vida es amor con mayúscula. Y la primera, gran, observación a tener en cuenta es: te amas a ti. Es decir, lo que ingieres, lo que comes, lo que bebes, eres consciente de que no tiene mutagénicos, es decir, no tiene alterantes del ADN.
lo que van a ver a continuación, uno que es hábito nacional, por ejemplo, el aceite de oliva de orujo. Claro, esto no salió en la televisión, pero hace no mucho hemos retirado un montón de aceite porque tenía los niveles de benzopireno muchísimo más altos que lo que habitualmente es permitido. Entonces, claro, tú vas con la mejor intención del mundo porque, idealizas que aquello que llamamos Ministerio de Sanidad lo va controlando todo, controlando en positivo. Bueno, pues en el mercado español había un montón de aceite de orujo, que es una mezcla del refinado con virgen, que estaba con niveles muy altos de benzopireno. Entonces, claro, son todo desorganizadores del ADN. Pero claro, tú con coger la botella y poner en la ensalada ya crees que lo has hecho todo. Pero conviene saber de qué está hecho el aceite. Por poner un ejemplo, en los refinados del aceite, y si no recuerden lo que pasó con la famosa intoxicación por colza. Pero claro, se nos olvida la memoria. Si algo saben los que manejan este cotarro, es que la memoria es muy flaca. Creemos que tenemos mucha memoria, pero se nos manipula, se nos maneja con gran rapidez. Entonces, cuando tenemos este nivel alto de benzopirenos, vamos a tener gran conflicto en la reparación y antioxidación celular. Y claro, no es lo mismo que la estructura celular regenere adecuadamente que la estemos cargando de toxemias diversas. Entonces, cuando estos elementos, como estamos mencionando, son altos, se va a desorganizar toda esta estructura y lógicamente se va a destruir. Entonces, como digo, fue de alguna manera pues retirado del mercado un montón de aceite, el pueblo no se enteró. ¿Por qué? Porque claro, crea alarma social, etcétera, etcétera. Pero claro, mucha gente ha estado bebiendo este aceite mucho tiempo. Recuerden que no hace mucho tuvimos en la Audiencia Nacional unos documentos 7 años guardados de cómo los pescados tenían mercurio, cadmio, etcétera, y allí guardados. Es decir, es muy importante, ya digo, saber cuidar bien, organizar bien la estructura del ADN físicamente. ¿Ven? También sabemos que estos templos que usan mucho incienso, mucho, también tienen gran componente de benzopirenos cuando hay exceso de este humo. Y se ha constatado que los monjes de estos templos en la zona de Asia tienen mucho más cáncer y mucho más tal que la inmensa mayoría. Pero el líder de los benzopirenos lo tenemos a diario en el café. ¿Saben cuánta gente bebe café? ¿Saben cuánta gente? Este café que está quemado, lo ven, torrefactado, etcétera, eso tiene una cantidad de benzopireno para dar y regalar. Pero claro, aquí todo el mundo tiene bien organizado el ADN. Y esto estoy hablando físicamente. Porque si en lo físico ya hay parámetros de desequilibrio, verán luego lo psíquico-emocional. Entonces, en los procesos del benzopireno, como digo, desorganizan por completo el ADN a nivel físico. Entonces, conviene saber que el café tiene una gran concentración de los alimentos que más benzopireno contienen en orden descendente. El café, debido al proceso de tostado de los granos, etc. Bueno, ¿qué les voy a contar que no sepan el hábito nacional de café que hay? Pero la gente, yo conozco a algunos que comen de aquella manera, toman café de aquella manera y encima fuman. Pero luego te dicen, cierra los ojos que vamos a conectar con el universo sideral, que tengo un programa de reequilibrio del ADN mental espiritual. Y dices, bueno, vale, está muy bien, pero primero vamos a equilibrar el ADN físico, que es la antena, es si cabe la expresión el que conecta,
A veces que estás conectado a una vaina particular, que es respetable, pero particular. A donde estás ahí, muchas. Entonces, es muy importante porque se habla mucho, se especula más, y de la mente para allá, ¿quién es el que le pone cascabel al gato? Si de la mente para allá, pues cuanto más te lo creas y más malabarista con el verbo seas, hombre, te llevas en el argot vulgar al huerto a todo el mundo. Esto está ocurriendo así. Entonces, como ya es hora de que, si quieres defender, sé coherente y consciente, vamos a entrar en esa dinámica. Porque si no, pues, ¿qué ocurre? Que creamos modas y algo que sí es cierto y que es espectacular, la biocomunicación en el ADN, pues claro, se nos escapa y creamos todo un montón de desequilibrios. Entonces vemos cómo los alimentos, por ejemplo el café, está liderando el problema del ADN, perdón, el problema de benzopirenos con respecto al desequilibrio del ADN. Entonces, claro, esta estructura ya hemos visto que incide y repercute enormemente. En el instituto, bueno, en una de las clínicas más importantes, en el Anderson de Houston en Texas, dicen, el benzopireno encontrado en el tabaco demostró que producía alteraciones en el gen P53, responsable del control del crecimiento celular. Cuando las células tumorales quieren vivir más de lo que deben, ese gen se activa y hace apoptosis celular, si la estructura de ADN está equilibrada. Pero como tengamos, por ejemplo, el hábito del tabaco muy acrecentado, esa actividad queda inhibida y el proceso, digamos, neoplásico termina pues con la vida de la persona. Entonces, en este sentido, pues hay que mencionar que el benzopireno es un hidrocarburo aromático policíclico con potencial carcinogénico que está presente sobre todo en el café tostado. Pero esto es deporte nacional, porque la mayoría, muchísima gente, además te lo dicen así, yo no soy persona si no tomo un café. Hasta que no me tomo un café no cojo chispazo. Bueno, relativo. Sí, la cafeína te estimula, tal, pero todo el deterioro que ello implica hoy está, ya digo, muy estudiado. Entonces dice, dicho de un modo sencillo, se corta un trozo del ADN y se sintetiza. Tenemos estructuras diversas para autorreequilibrar el ADN. La naturaleza es muy sabia, no somos el producto de 100 ni de 1000 ni 2000 años, somos el producto de millones de años. Hay tal sabiduría dentro, que es espectacular, y hay tal ignorancia afuera, pero tal ignorancia afuera, y esto que llamamos mente, nos tiene en un desajuste, que es roza no, ya estamos inmersos en la locura. Y si no, miren toda la sociedad. Yo suelo poner siempre este ejemplo. 1, 2, 3, un niño se acaba de morir de hambre. 1, 2, 3, otro niño se está muriendo de hambre. Hay alimento en el planeta para que nadie se muera de hambre. Ahora, estamos detrás de los violadores, de los otros, que está muy bien, pero que si cada 3 segundos se muere un niño de hambre, ¿qué mayor aberración que esa? Y encima, sutilmente lo consentimos. Entonces, es importante toda esta reorganización del ADN. Un aspecto para neutralizar muchos de estos errores que cometemos, como he dicho, la naturaleza nos ofrece muchas posibilidades, es la curcuma. Cuando tomamos curcuma, vamos a, de alguna manera, neutralizar, colaborar en la neutralización de los efectos tóxicos del humo, de los benzopirenos, etc. Entonces, la curcuma, por ejemplo, yo suelo hacer, tomo agua, curcuma, un poco de sal marina y 3 limones todas las mañanas. Entonces, esto lo bebes y es una manera
muy buena, muy preventiva de evitar estos problemas del desequilibrio del ADN a nivel físico. Bien, ahora vamos a subir una octava. Dice, todo es maya, todo es ilusión. En el ámbito de la mente, claro, la mente de cada uno crea la perspectiva y percibe aquello que, digamos, posibilita a cada uno. Pero ¿qué sabemos hoy? Nosotros conscientemente manejamos una media de 50 bits de información por segundo, pero están ocurriendo 11 millones de bits de información por segundo. ¿Qué digo? Solo somos conscientes de 50, pero el inconsciente está recibiendo 11 millones. Claro. ¿De qué sensaciones, de qué percepciones X estamos hablando si la incapacidad sensorial en sí ya es una limitación? Pero si no hay humildad, y lo que hay es mucho ego, pues ¿qué acontece? Que el que tiene un pelín de olfato más ágil que el que no llega, monta su película mental y todo el rebaño detrás. Y de esto, vamos, es enorme. Entonces, vemos que el cerebro procesa unos 400 millones de bits por segundo y solo somos conscientes de 2000. Entonces, ¿qué realidad? Sí, con mucho respeto, tu realidad, pero tu realidad, no la realidad. Ahí hay que ser muy humilde, para empezar a decir, aquí me entero de lo que me entero, poco más. Pero la mayoría somos todos, bueno, y veamos algunos aspectos. En el espectro electromagnético, nosotros solo percibimos sensorialmente un 5% de las energías que nos llegan del universo. Con ese 5% estructuramos formas, colores y tal. Pero ¿qué pasa con el otro 95%? Que no lo percibimos. Pero sí sabemos que existe. Pero claro, seguimos insistiendo en esa hipotética realidad. Entonces, hoy ya también empezamos a ver que el consciente y el inconsciente, sobre todo el consciente, maneja más o menos un 7% y el inconsciente un 90 y pico. Entonces, claro, de todo este mundo emocional, mental, que además es el que marca actitudes, tendencias, nada que ver nosotros conscientemente en ello. Es algo que subyace, que es mucho más profundo. Entonces, cuando vamos a manejar mecánicas de reequilibrio en la bioinformación del ADN emocional y mental, como vayamos con la película de que yo me las sé todas, pues nos va a pasar lo mismo que con el ADN físico, que lo que sabemos y nada es lo mismo. Pero claro, estamos tan condicionados que nos cuesta mucho entrar en dinámicas de cambio. Jung dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Está muy bien esta frase en el sentido que somos muy dados a estar de una manera un tanto, vamos a decir, inconscientes y condicionada, pues muy dirigido. Cuando vemos una manzana y decimos que es roja, para que vayamos percibiendo todo este mecanismo, lo que está ocurriendo es que el espectro lumínico del Sol, digamos, la banda frecuencial de los colores del arco iris, entran en ese fruto. Y lo que ese fruto no absorbe es el rojo que es rechazado. Nosotros decimos la manzana es roja. No. Lo que es la manzana son todos los otros colores. Y lo que no ha absorbido, lo que está rechazando, es lo que nosotros decimos que es. Fíjense que, digamos, irrealidad en cierto modo. Entonces, es muy importante porque esto que
que ocurre gráficamente con este ejemplo, nos ocurre con muchas cosas. Entonces esto es conveniente, bueno, abriendo la percepción. Entonces dice, la percepción limitada que observamos con nuestros ojos crea imágenes ilusorias. Esto es un ejemplo un poco de un montaje, pero es extrapolable, es decir, estamos creando con las limitaciones de nuestra percepción sensorial una cantidad de películas. Miren, una película muy fácil. Todos, cuando yo pego aquí a la mesa, decimos, he tocado una mesa. Pero si autoindagamos la mesa, está hecha de átomos. Y los átomos, como vamos a ver luego, es vacío. Yo no he tocado la mesa, es una película mental aprendida. Yo he entrado en una intercomunicación de un espacio vacío. Pero claro, como estoy en este esquema, digamos, racional mental condicionado, ¿cómo me libero de él si desde que tenía 4 años me han estado explicando A, B, C y D? Y de ahí, por creencia, es muy difícil salir. Entonces, ven, si miran la imagen de la derecha, ven que la bailarina está haciendo un giro. ¿Lo ven? Mirando imagen de la derecha, miren la bailarina y el giro va a este lado. Ahora miren la bailarina del lado izquierdo y conecten con la bailarina y, claro, entonces, ¿qué pasa aquí? Si miro allí, gira a un lado, si miro aquí, gira a otro. Claro. Entonces, depende qué perspectivas y otros 1001 elementos, así vemos las cosas. Entonces, el cerebro, que parece ser que hemos etiquetado al cerebro como algo muy coherente, cuidado. Cuidado que cuando empezamos a autoindagar dentro de él, y ahora ya a nivel de las nuevas corrientes en neurociencia, se está constatando que del cerebro sabíamos muy poco. Pero claro, ha habido una película de 100 y pico años que desde psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras, menudo chollo han tenido ahí. Porque claro, de eso ha vivido mogollón de gente. Pero mogollón. Y muchos, sinceramente hablando, estaban para ser encerrados ellos y no los que encerraban. Pero claro, el engranaje mental condicionado está en un modelo que era el que prevalecía. Aquí vemos cómo confirman el poder de la imaginación. Hay estudios ya que han constatado que tú tocas una cosa y dices, ¿no? Te ponen electrodos, tal, y una parte del cerebro se activa. Ahora coges, te pones las manos atrás, visualizas la A, la imaginas que la estás tocando y se activa la misma zona más y más rápido. Y entonces ahora los investigadores dicen, ¿qué es la realidad? ¿Cuando toco o cuando lo imagino? Porque el cerebro evalúa más y más rápido cuando imagino que cuando toco. Claro, pero el concepto prevaleciente es, claro, mío, pero que es posesividad. Pero que por ser posesivos no quiere decir que seamos más realistas, si cabe la expresión. Entonces, todos estos elementos son muy a tener en cuenta para esa mecánica de trabajar el ADN, como vamos a ver después. ¿Ven un huevo? Y ven esa motita que hay en algunos huevos. Pues esto es un experimento muy barato. Si tienen un microscopio no muy caro, ustedes analizan esa motita de sangre, ese coágulo, y verán que todas esas arterias ya tienen latido, ya están latiendo, ya hay inteligencia y ya tiene ritmo. Entonces dicen los científicos, ¿qué es antes? ¿La manifestación o la impronta sutil de la vida? Porque ahí ya la vida, antes de que se haga el pollo, ya está latente, ya hay orden, ya hay equilibrio. Entonces, esto de que la vida es forma, es una película. La vida es mucho antes de la forma. Y si conectamos con la vida antes de la forma, ¿qué se descubre? Que toda esa bioinformación que comunica en el ADN es inteligencia mucho antes que la forma.
Y cuando ya interconectas con esa, digamos, resonancia, con esa vibración, empiezas a adentrarte en una coherencia que no tiene nada que ver con el manejo habitual que se está haciendo o interpretando con respecto a la energía. El CERN de Ginebra es un centro de investigación mundial enormemente, digamos, alta tecnología. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, aquí, si saben, se hacen experimentos en la creación de nuevas partículas, todo en el ámbito de las partículas subatómicas, etcétera, etcétera. Y fíjense este experimento. 16 investigadores a la vez viendo reacciones en las pantallas, un choque de partículas en el centro. Y estos investigadores a su vez están siendo observados por otros. Y qué curioso, los que observan a estos vieron que en cada pantalla se estaba dando un tipo de imagen distinta. Y a partir de ahí dicen, pues sí, si es el mismo choque, ¿cómo en cada pantalla aparece una reacción distinta? Pues ¿saben a qué conclusión se saca? Que el observador participa de la manifestación del observador. Y esto en física cuántica está muy demostrado. Por eso es muy importante empezar a intuir que aquí cada uno ve la película con respecto a su propia, digamos, percepción. Que no es una cuestión ni si es mejor o si es peor, sino empezar a intuir que son películas y que en función de eso, pues empezarnos a liberarnos de las películas. Hoy ya sabemos que lo que se manifiesta, se puede manifestar como onda o como partícula, es decir, tiene este potencial de posibilidad. ¿Cómo se manifiesta de una u otra manera? Pues sencillamente en función del observador. Entonces, en función de nuestra llamada intencionalidad, es que se organiza todo lo que nos rodea. Y esto es aplicable sobre todo al ADN. Ahora, ¿con qué intencionalidad vives? ¿Con qué equilibrio consciente te manejas? Si la inmensa mayoría somos creyentes de Shiguana, y no ponemos casi, vamos, en fin, observación a nada. Lo dice Pepe y ya está, a todos con lo que ha dicho Pepe. En este caso, la pantalla de la televisión te dice A, B y C, que se han creado auténticas campañas de manipulación del individuo y estamos en ellas, claro. Entonces, vemos cómo cuando esa intencionalidad va dirigida de una manera o de otra, la información del agua se informa de una forma u otra. Esto Masuro Moto lo constató muy bien en los estudios de, digamos, de las estructuras del agua. Entonces, nosotros tenemos convenientemente un 70% agua. Entonces, si yo me acerco a ella con un tipo de pensamiento, ¿qué se creen que está ocurriendo en su estructura? Porque yo incido en su estructura, o viceversa. Entonces, claro, reorganizar el ADN no es solo pensar en la película particular de cada uno, no. Es interiorizar consciente y coherentemente muchos manejos de esta energía. Hoy mismo sabemos, por ejemplo, que en cirugía el individuo dormir, vamos, anestesiado, pero profundo. Y los cirujanos abren, y a veces, pues claro, verán aquello de una manera u otra. Como algún cirujano diga o haga el comentario, uy, esto, qué mal pinta, o qué mal se ve, y el individuo, ya digo, que estaba en camilla, está dormido por completo. Pues se ha constatado que cuando hacen esos comentarios en quirófano, esos pacientes generalmente tienen muy mala curación. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Y qué andemos? Bueno, y que se ha dicho además, que nadie diga nada en el quirófano. ¿Por qué? Porque cuando se callan y no dicen nada, o si lo que se dice es positivo, la curación es mucho mayor. Entonces, estamos viendo cómo incide la fuerza del pensamiento, del verbo, de
lo que sentimos, etcétera, en la reorganización celular. Entonces, aquí decimos, abre la posibilidad a nuevas actitudes para nuevas percepciones. Por ejemplo, Lipton, que es un biólogo, este hombre descubre más o menos lo siguiente: cogen células madre y las ponen en un cultivo y desarrollan masa ósea. Cogen células madre, las ponen en otro cultivo y desarrollan neuronas. Y cogen células madre y en otro cultivo y desarrolla placas de Peyer. Bien, ¿qué es lo que ellos constatan? Que las células madre, en función del medio, del hábitat, toman una, vamos a decir, proliferación u otra. Entonces, lo que hoy se sabe ya en genética es que no es tan importante el filamento genético. No, el medio donde este filamento está envuelto. Y no el medio físico, que ese es vital. Pero es que el medio físico, pues como ya vemos, hay hábitos pero muy, digamos, arraigados, que la gente no quiere cambiar. Y luego explicaremos uno. Entonces, si eso ya cuesta, ¿saben lo que cuesta sacar emociones negativas? ¿Y cómo inciden en el ADN las emociones negativas? O pensamientos incoherentes, ya no digo desequilibrados, no, incoherentes. Es decir, ¿saben cuántas veces es común hacer de una manera, sentir de otra y pensar de otra? Esa incoherencia, eso tiene un precio a nivel de equilibrio de la estructura del ADN, vamos, espectacular. Pero es que nos mentimos a nosotros mismos. Y también cometemos el error de aquello que llamamos mentir al otro por desconocimiento de que el otro y yo somos lo mismo. Por eso los grandes sabios siempre dicen, no hagas mal fuera porque te lo estás haciendo a ti. Lo que pasa es que vivimos en esta desconexión. Ahora, ¿por qué vivimos en desconexión? Pues porque se nos ha educado de una manera piramidal a competir, a sentir diferente a todo, en lugar de vivir sin ego y colaborar e integrar, amar, etc. Pero claro, esto lo tiene que ir autoindagando cada uno. Si no, pues observen lo que hay. Hay frustración, depresión, angustia, vamos, todo y más. Es decir, los psicofármacos están a la cabeza de ventas a nivel mundial. Entonces, Lipton y otros lo que han constatado es que las células madre, de alguna manera, en función del hábitat, toda esta estructura se reorganiza de una u otra manera. Entonces, nosotros podemos cambiar coherentemente esta organización. Es más, incidimos en ello. Pero claro, ¿quién nos ha enseñado a hablar con las células? ¿Quién nos ha enseñado a sentir cómo late y cómo vibra dentro el corazón? Y otra serie de pequeños aspectos, ¿no? Todo para afuera y encima, cuanto más ilusorio, más me lo creo. Porque como venga uno, se ponga de aquella manera y te diga, mira, yo tengo hilo directo con Andrómeda y allí estamos haciendo una flota de naves para salvar el planeta. Hay peña, por decirlo de esta manera, que es espectacular. No, sí, pero yo he visto en Portugal un curso de más de 1000 personas pagando un dineral y todos sí, y no solo en Portugal, lo he visto en más lados. Entonces, que hay mucho mecanismo netamente de creyentes. Entonces, cuando vamos al ADN, ya es tiempo de ir con coherencia, porque si no, vamos a crear una magnitud de desequilibrios mentales que ni se imaginan. Bueno, ya hay alguno por ahí, ¿eh? Entonces, Lipton dice, me enseñaron que los genes controlan la vida, que en ellos se inscriben todas nuestras capacidades y características. Y apostilla, pero eso es falso. ¿Cómo sales?
Edison ya decía, no Edison, perdón, lo diré, ahora me vendrá, ¿cómo es este hombre, el físico tan famoso? Ahora se me ha ido. Einstein, perdón. Einstein ya decía, es más difícil cambiar un preconcepto que otra cosa. Es decir, desintegrar el átomo es más fácil que cambiar creencias. Y que les conste que esto está muy estudiado. Entonces, lo que el corazón quiere, la mente se lo muestra. Si hubiese una óptima coherencia, nosotros somos co-creadores. Es decir, la impronta de crear es un estado innato en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué estamos alejados o no identificados a esa impronta? Pues porque se nos ha condicionado enormemente. Y entonces, desde el condicionante enorme al cual hemos sido sujetos, y el error que ello ha conllevado, pues nos hemos ido... Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué podemos encontrar? Hay técnicas diversas, efectivamente, para bioinformar el ADN desde el ámbito emocional. Por ejemplo, trabajamos los elementos bases, guanina, tiamina, etcétera, con vibraciones. Es decir, hay centros de investigación en los cuales porque hoy tenemos esta tecnología, se ha observado el sonido, la vibración que emite la estructura del ADN y podemos compartir vibraciones para que este filamento de biocomunicación se organice. Por ejemplo, en todos los centros de investigación de genética se trabaja cuando se está reparando ADN con la nota Mi, porque Mi tiene la facultad de autorreparar el ADN. Entonces, hay tecnología para trabajar áreas donde puede haber manifestaciones de desequilibrio en la organización celular en cuanto al ADN se refiere y dar muy, adecuada respuesta. Luego también hay tecnología diversa para entrar en el reequilibrio frecuencial vibracional de lo que denominamos pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Facultamos potenciales de posibilidad, lógicamente, con la intencionalidad coherente del individuo. Al manejar esas diferentes tecnologías, vas a reorganizar el ADN físico, pero claro, ya vimos que el ADN físico, como estés tomando café, le vas a contar el cuento al vecino de al lado, porque no se sostiene. El café es quizá el alimento que más benzopirenos tiene. Otro alimento que desestructura enormemente el ADN es el azúcar blanco. ¿Saben cuánta modalidad hay? Y encima se dice que con cariño. Oye, y de postre toma, he hecho una tarta que ya verás. Me estás dando veneno. Claro, quedémonos con la intención buena de la persona, pero el azúcar es veneno. Está ya demostrado. Y, miren, el Instituto Nacional del Cáncer, el director de bioquímica de este instituto, es decir, el máximo organismo del mundo en cáncer, el director de este instituto en bioquímica durante 28 años, cuando ya se iba a morir, ya mayorcito, y el hombre ya tenía cargada, en fin, un poco de aquella manera, dice, hemos matado, miren el dato que no lo doy yo, lo dio él, hemos matado más gente con la fluoración de las aguas que todas las guerras juntas. Entonces, algo aquí no va bien, algo está un poco desajustado, lo entienden. ¿Cómo puede ser normal este caos que aceptamos que se mueran los niños de hambre? Cada segundo
segundo, 2 segundos, estamos hablando de un niño muerto de hambre y lo aceptamos. Si es que aceptando eso, lo demás ya viene largo, ¿o no? Es tan básico esto, pero fíjate la cantidad de película mental que hay organizada para llegar a aceptar eso. Esto es espectacular. Ayer me decía un amigo que, bueno, ¿saben estas vallas que hay en Melilla? Cuando los inmigrantes van a saltar, ¡pum! Pues ahora han puesto unos pinchos para si se caen, pues que se pinchen. Dices, pero ¿dónde hemos llegado? ¿En qué vaina de locura mental estamos? Y además esa gente en sus tierras, muchos pasan hambre por la explotación de sus materias primas que hacemos los llamados países avanzados. Es que, en fin, entonces toda esa incongruencia está estructurada en el ADN. Entonces, y en esto sí que todos los grandes sabios y científicos ya en la actualidad lo están mencionando, o cambias tú, claro, cambiando tú, activas el cambio en todo lo que te rodea. Porque esta idea mental de cambiar el mundo, no, que no hace falta cambiar nada afuera, cambia tú. Cambiando cada uno, cambia lo que le rodea. Entonces, organizando bien el ADN, pero no solo en una idea muy bonita y muy filosófico-espiritual, en una idea netamente física, netamente emocional y netamente mental. Luego ya vendrá lo más sutil, pero primero armonicemos esas parcelas del ADN y verán qué salto cuántico se produce. Es espectacular y no es complicado. Ahora, ¿por qué se nos complica? ¿Saben cuánta gente toma café? Ni se lo imagina. ¿Cuánta gente toma azúcar? Ni se lo imagina. ¿Cuánta gente bebe agua florada? Entonces, claro, el órgano diana del flúor, ¿saben cuál es? La glándula pineal. La glándula pineal es una estructura que nos interconecta con lo que somos. Entonces, si esa glándula está en niveles de atrofia altos, pues la gente está muy despistada, muy perdida, pero muy perdida. Y, claro, hay tal pérdida de equilibrio que, bueno, pues llega cualquier iluminado, lanza 2 globos sonda y ahí estamos todos en la fiesta. Es espectacular. Hay que reírse porque hay que tomárselo con gracia, que si no, nos entra cualquier cosa. Bien, preguntas, comentarios que quieran hacer. Queda más o menos claro. Sí, el trabajar el ADN, hay recursos y muchos, y funcionan y muy bien. Nosotros estamos trabajando en terapéutica clínica con gente y se está logrando, sí, aspectos muy interesantes. Pero, por ejemplo, fíjense, Greg Braden dice muy bien, cogen 28 científicos y cogen filamentos de ADN y los ponen en una pipeta. Y estos filamentos de ADN son estudiados por estos 28 científicos. Entonces a cada científico se le dice, oye, que la administración Obama va a recortar y como no lo hemos hecho muy bien, pues a la calle. Bueno, claro, aquel día, aquellas muestras analizadas, pues dieron prácticamente todas anómalas. 2 días después, las mismas muestras, los mismos científicos, a cada uno le dan la misma muestra, dicen, oye, que mira, que el Congreso ha aprobado no sé qué, nos suben el sueldo y nos dan 15 días en Honolulu de vacaciones. Y las mismas muestras, los mismos científicos, y el resultado fue positivo. ¿Qué se demostró con este experimento? Que el individuo intercede en la respuesta del ADN. Entonces, cuando yo me acerco a alguien, no crean que si pienso mal, no le afecto. ¿Y de qué manera?
Ahora, esto en el ámbito femenino, que es muy característico, algo que se hizo hace 20 años, pues la mujer en esto tiene mejor memoria, pero no es para bien. Pero bueno, está ahí, está ahí. La mujer es muy fácil, que si un día te quitaste el zapato así o asado, te lo va a recordar, vamos, toda la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si te quedas y retroalimentas lo negativo, pero solo pensarlo, ya lo estás transmitiendo, porque las células espejo de ella ya saben lo que yo estoy pensando. Sí, y la suya. Hay unas células en el cerebro que sin hablar ya saben lo que yo estoy pensando. Y esta biocomunicación hoy ya vamos a decir, se conoce, y otras. Entonces, cada vez vamos a entrar mucho más y vamos a concebir y percibir mucho más el mecanismo del flujo de la energía. Entonces, una estructura que vale la pena cuidarla es el ADN, porque vamos a decir, es el filamento que maneja la computación. Entonces, toda la biocomunicación parte, digamos, de los biofotones del ADN. Entonces, claro, ¿estamos cuidando esa estructura o no? Allá cada uno tiene que hacer su reflexión. Bien, pues si no hay preguntas, ha sido un placer y nada, que disfruten de la feria y que vaya todo muy bien. ¿De acuerdo? Gracias.